Sí, Señor. Te queremos decir de una manera fresca y nueva cuánto te amamos. Te necesitamos de verdad esta noche. Oramos que nos abras nuestros ojos. Señor, sálvanos de cualquier clase de orgullo. Sálvanos de estar contentos. Sálvanos de pensar que sabemos estas cosas. Señor, oramos que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Señor, sentimos que sería una vergüenza si estamos en esta reunión y no podamos verte a ti. Que no recibamos revelación de ti. Oh, oramos unos por los otros. Queremos humillarnos delante de ti. Danos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de este Cristo maravilloso. Oramos que nos fortalezcas con poder por medio de tu Espíritu, Padre, en nuestro hombre interior, para que Cristo pueda hacer su hogar en nuestros corazones esta noche. Señor, te decimos que te amamos, Señor. Señor, cuánto necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Muéstranos el deseo de tu corazón. Muéstranos el significado del universo. Muéstranos tu propósito eterno. Y concédenos que vivamos este propósito. Concédenos, Señor, que vivamos una vida para cumplir el deseo de tu corazón. Por el resto de nuestras vidas te lo entregamos a ti. Aún esta noche te entregamos nuestro espíritu, alma y cuerpo. Fórjate en nosotros para la edificación de tu cuerpo. Señor, queremos darte el resto de nuestras vidas. Oh, Señor, queremos arrepentirnos por aferrarnos a algo. Te pedimos perdón que reservemos algo de nuestro ser para nosotros mismos. Te decimos esta noche que queremos ser reservados solamente para ti, Señor. Te tomamos a ti como nuestro holocausto y consagramos nuestra vida a ti. Lleva a cabo el deseo de tu corazón en la tierra. Gracias por hacer que nuestra vida estén llenas de significado. Por favor, Señor, muéstranos tu excelencia, muéstranos tu belleza, muéstranos tu corazón. Oh, Señor, te amamos. Oramos que tú hagas más allá de lo que nosotros podamos pensar o pedir. Señor, que edifiques tu iglesia. Prepáranos para que seamos tu novia. Santos, esta noche venimos al tercer mensaje del mensaje de Job. Y como ven, este es un mensaje muy profundo y es una palabra maravillosa que vamos a cubrir esta noche. Y el título es un título muy único de este mensaje. Y como pueden ver, es el gran interrogante y su correspondiente respuesta. Sin ver al bosquejo. Tal vez hay algunos aquí que sean nuevos o jóvenes, o de los jóvenes hasta los mayores. Tal vez no sabemos cuál es la pregunta. Si no sabemos cuál es la interrogante, ¿cómo podemos conocer la respuesta? Pero en este libro hay algo que se llama la gran interrogante, el gran interrogante y la respuesta que le corresponde. Así que este libro de Job es un libro profundo y maravilloso y toma toda la Biblia para incorporar lo que vemos en el libro de Job. Así que para nosotros que son nuevos, o algunos invitados en esta reunión, tenemos que decirles que en esta serie de mensajes los miércoles por la noche, como podemos ver, hemos estado cubriendo los mensajes de Noé, Daniel y Job, y escogimos estos tres porque se mencionan en Ezequiel 14, en los versículos 14 y 20, donde Dios Él está hablando, ejercitando su juicio sobre Israel debido a su iniquidad, en su situación idólatra, y hace esta cita en Ezequiel 14, aun si Noé, Daniel y Job estuviesen allí en Israel en ese momento, solamente salvarían sus propias almas por sus propias justicias, no podrían salvar ni siquiera a sus propios hijos o hijas. Así es que esto nos muestra que por un lado, qué degradada había llegado a ser Israel, y también nos muestra por otro lado, cuánto Dios estima a Noé, Daniel y Job. Y vimos por supuesto que ese es el título general, que estos tres hombres son modelos de una vida vencedora, que se lleva conforme a la línea de la vida con miras a cumplir la economía de Dios. Ahora, debido a que esto es
es el gran interrogante y su respuesta. Tengo que redimir el tiempo para poder entrar en este bosquejo, pero quiero señalarles, primeramente, que cuando hablamos del libro de Job, y he dicho esto antes, en mi último año de la universidad tomé un curso acerca de los estudios antiguos testamentarios y yo no estaba en una escuela bíblica o un seminario, sino estaba en una universidad seglar. Y sin embargo tomé este curso como un electivo acerca de los estudios del Antiguo Testamento y el examen final era acerca del libro de Job. Y no sé si el catedrático enseñó eso o no sé si era salvo o no tampoco el catedrático cuando estamos ahora hablando del Antiguo Testamento ahora aquí y no estoy seguro si es que era regenerado o no. En ese tiempo yo no conocía al Señor y el examen final fue acerca del libro de Job. Y claro, el libro de Job, aún la gente que no conoce al Señor, presenta, es un libro muy profundo, aún para los filósofos humanos. Y como les dije antes, muchos de ustedes me conocen, en ese curso me saqué una A en ese examen final, pero si les hubiera dado mi examen final al hermano Lee, él me hubiera jalado. Y merecía ser jalado, porque, bueno, lo que escribí era en la categoría de los 3 amigos de Job. Pero para dejarles saber a ustedes, hermanos y hermanas, que si ven libros y leen a los eruditos bíblicos, hay un erudito bíblico, y claro, estoy tan contento de que estamos en el ministerio del Nuevo Testamento y que también tenemos el estudio vida del libro de Job, y les digo, yo los aliento a que lean y lo lean eso de nuevo, porque ese es un estudio vida clásico, y las notas de la versión Recobro son tremendas para abrirnos cuál es el deseo del corazón de Dios en este libro. Y claro, mucha gente sabe que, aun cuando estudian la Biblia, ellos no vienen a la Biblia con su espíritu, vienen con su mente. Así es que este erudito, un catedrático, que cuando vienes a las Escrituras y no vienes a Cristo, puedes estar en tinieblas. En Juan 5 el Señor dijo eso a los fariseos. Les dijo, vosotros escudriñáis las Escrituras porque en ellas ustedes creen que van a encontrar la vida eterna, pero no venís a mí para que tengan vida. Lo que nos muestra que cada vez que venimos a las Escrituras tenemos que venir a Cristo y tenemos que verlo a Él para su misericordia, para que nos dé el espíritu de sabiduría y revelación y nos quite el velo para que podamos para verlo a Él en las Escrituras y ver el deseo de su corazón en las Escrituras. Pero, tristemente, tal como dijo el Señor 5:39 y 40, mucha gente viene a la Biblia solamente para ver la letra, solamente como un texto, pero no vienen a Cristo. Entonces debaten quién escribió este libro, y la gente, tú sabes, la gente debate acerca de quién escribió el libro de Job. Esta persona dijo, es bueno lo que dijo, lo escribió, dijo, cualquiera que haya escrito el libro de Job, sabemos que Dios escribió el libro de Job, pero Job es el escritor de Job, inspirado por Dios, pero aún sus sentimientos humanos, sus luchas humanas, sus sentimientos que tenía en su humanidad, que no venían directamente de Dios, habían sido inspiradas por Dios para mostrarnos que el deseo que tiene el hombre de tener cierto sentido en su vida, esta es una gran pregunta en él, y que está reverberando a través de los siglos, y esta pregunta, esta gran interrogante, no tiene respuesta. Si no encuentras esta respuesta, tu vida no tiene sentido, no tiene significado. Y primeramente, si nosotros no confrontamos esta gran pregunta, esta gran interrogante, y si no vemos al Señor para que nos lleve con la gran respuesta
a esta gran pregunta, entonces no solamente nuestra existencia humana no tiene sentido, ni tampoco nuestra existencia, aún nuestra existencia como creyentes, como cristianos. ¿Qué cosa es ser un creyente de Cristo? ¿Es solamente parte para ser una buena persona? Y esperar irnos al final de nuestras vidas a un lugar feliz. Eso no tiene sentido. Pero tenemos que ver que el significado del universo, la razón de la existencia humana, si no tenemos esta gran respuesta a esta gran interrogante, entonces vemos que en la humanidad, especialmente comenzando con la caída del hombre, ¿cuál es el propósito? Bueno, vamos a ver cuál es esta gran interrogante en este momento. Tiene dos partes, esta gran interrogante tiene dos partes. Y la primera parte es, ¿cuál es el propósito de Dios al crear al hombre? Esta es una gran pregunta, ¿no es verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios al crear al hombre? Y como creyentes, tú debes hacerte también la misma pregunta. ¿Cuál es muchos creyentes hablan de cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y está en un sentido microcósmico. Todo revuelve alrededor de mí. Tú eres el centro del universo. Pero no sé qué clase de astronomía es esa. Pero esa es nuestra astronomía, cuando nosotros somos el centro y todo revuelve alrededor de nosotros. Pero nos damos cuenta que eso no es verdad. Pero vivimos en esa esfera muchas veces. Y bueno, miren, la primera pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios al crear al hombre? Y la segunda parte de esa interrogante es, ¿cuál es su propósito al dejar que sus escogidos pasen por diversas pruebas? Así que estamos aquí que son como los escogidos de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios cuando Él trata con nosotros? Nos pone a prueba. Esa es la pregunta que la gente se ha hecho a través de los siglos. ¿Por qué hay este sufrimiento? ¿Por qué la gente sufre? Aún como creyentes tenemos que hacernos esa pregunta. Cuando manejamos y tenemos una llanta baja y dices, y cuando cuando se revienta la llanta, ¿tú dices aleluya? No, que es lo primero que se te ocurre decir es, ¿por qué? ¿Por qué me ocurre esto a mí? Tal vez estás en el camino a la reunión. Dice, ¿por qué ahora ocurre? ¿Por qué me ocurre esto ahora? Me acabo de entregar al Señor y ¿por qué tengo este fracaso? ¿Por qué esto ocurre? Esa pregunta, ese ¿por qué? ¿Por qué este sufrimiento? Esta es la pregunta que surge en nuestro ser. Este es el gran interrogante. ¿Cuál es el propósito al dejar que sus escogidos pasen por diversas pruebas? Y tenemos que ver la respuesta a este por qué. Si no vemos esta respuesta, no solamente nuestra existencia humana no tiene sentido, sino que nuestras vidas van a ser una tragedia. Yo no quiero que mi vida sea una tragedia, ¿verdad? Y el Señor nos ha traído, hermanos y hermanas, de lo que estamos hablando aquí es el recobro del Señor. ¿Cuál es el recobro del Señor? Es recobrar esta gran respuesta. Y no solamente es esta gran respuesta en Apocalipsis, en Revelación, sino también en nuestro vivir y nuestra existencia. En nuestro vivir es esa. Le dije a esta persona, cualquiera que había escogido este libro de Job, se sentía como que esta persona que escribió el libro de Job era la persona más atrevida y un maestro literario que jamás ha existido. ¿Qué les parece eso? Pero sabemos que Dios es un gran maestro, ¿verdad? Mi punto por lo que estoy diciendo es que la gente se da cuenta de que hay algo aquí. Yo leí que Lutero dijo esto. Job, el libro de Job, dijo,
Este libro es magnífico y sublime como ningún otro libro de las Escrituras. Esto es lo que dijo Martín Lutero. Pero yo quisiera estuviese Martín Lutero aquí y yo quisiera darle la reversión recovery y él pudiese ver que esto es verdaderamente asombroso. Pero estamos sobre los hombros de tantas gentes que han pasado antes que nosotros. Pero la razón por la que digo esto es porque quiero mostrarles que aún en la esfera humana, cómo la gente aprecia el libro de Job. Y no quiero decirles que esta es una clase universitaria, pero quiero darles cierta impresión. Un poeta británico, Alfred Lord Tennyson, un gran poeta de Inglaterra hace un tiempo, creo que él escribió los torrentes de la puerta, algo así. Es un poema. Ahí dice, esta no es la razón por qué, esto es solamente hacer y morir. Y creo que como colaboradores en el Recovery esta es nuestra historia. Hacemos y morimos. Y no preguntes por qué. Bueno, pero regresamos a esto. Eso es lo que dijo. El libro de Job, para él era el poema más grande de todos los poemas antiguos y modernos. Esto está en la esfera humana. Ahora, Lutero está en la esfera divina, pero ahora salgámonos de la esfera humana y vamos a entrar a la esfera divina y mística. Y esto es lo que vamos a hablar esta noche. Quiero leerles unos versículos a ustedes. Y al pasar esto, y el hermano Ron señaló en los mensajes anteriores que él dio, Job era un hombre perfecto. Job 1:1 dice que era un hombre perfecto, recto, y temía a Dios y se alejaba del mal. Así que estaba edificado con perfección ética, y aún Dios lo consideraba a él. Así que, ¿cuál era el problema de Job? Job era un buen hombre, pero estaba carente de Dios. Así que él no era un Dios hombre. Él no conocía a Dios en su experiencia personal. Él no estaba lleno de Dios. Él no estaba constituido de Dios. Él no expresaba a Dios. Él estaba carente de Dios. Pero era bueno. Y Dios no quiere un buen hombre. Quiere un Dios hombre. Antes de la reunión, Francis estaba compartiendo conmigo. Y claro, algunos círculos teológicos hablan de las dispensaciones y al principio hablan de la dispensación de la inocencia, que es antes de que Adán cayese. Pero mucha gente siente que Dios quiere restaurar al hombre a esa era de inocencia. Pero esa no es la intención original de Dios. Dios no quiere un hombre inocente. Ok, es inocente, ese es el deseo. ¿Creen que Dios quiere solamente que tú seas inocente? Aunque fueses inocente, seas inocente o culpable, tú no tienes a Dios. Tú no tienes a Dios. Así es que después que el hombre cayó, aún este hombre caído, culpable, él cumple la redención jurídica para que el hombre pueda ser perdonado de todos sus pecados y fue traído a la intención original de Dios. Dios quiere impartirse a sí mismo en el hombre para hacer la vida misma del hombre. No para tener un hombre inocente, ni tener un hombre perfecto, sino tener un hombre que está constituido de Dios, lleno de Dios, para expresar a Dios. Este es el propósito de Dios. Y Job era un buen hombre, pero Job, sin contarles toda la historia, el hermano Ron ya compartió bastante de esto, pero sabemos que Job, a través de la instigación satánica, pasó por muchas pruebas y calamidades terribles. Saben que la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué un hombre tan bueno pasa por todos estos sufrimientos? ¿Por qué? Todavía me acuerdo mi padre físico que ya partió con el Señor, y estoy tan agradecido que él recibió al Señor antes de partir con el Señor, y él está ahora con el Señor. Pero me acuerdo que algo ocurrió a mi esposa y yo, mi esposa Ruth y yo, y mi padre no podía entender por qué nos pasaba esto a nosotros.
Te puedes decir que eran calamidades o no era buena, era un sufrimiento. Y mi padre dice, pero lo que no entiendo es por qué te ocurre a ti y a Ruth, porque son una gente tan buena. No entiendo eso. Claro, mi papá no era salvo en ese tiempo, pero mostraba que él tenía esta pregunta. Y nosotros tenemos esta pregunta y necesitamos la gran respuesta a esta pregunta. Así es que Job pasó por todos sus sufrimientos, por diversas pruebas, y sus amigos, 3 amigos vinieron a visitarlo. Y ya dijimos que estos 3 amigos, más Job, eran un cuadro de cómo no se debe tener un grupo vital. Cómo no tener un grupo vital. Eran un grupo no vital. Déjame leerle este versículo a ustedes. Job 2:13, escúchenme. Y se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. ¿Se imaginan eso? Se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Es lo mejor que hicieron ellos en este libro. Es lo mejor que hicieron. Se sentaron 7 días y 7 noches y no hablaron ni una sola palabra a él. A veces es la mejor manera de pastorear a alguien. Saben que este libro es un libro que cuando ves hombres que están callados, que cumplen más que los hombres cuando hablan, sí. Muy bien. A veces vas a visitar a alguien en el hospital y tú oras por esa persona. Lo importante es que tú traes la presencia de Dios a esa persona. Y la presencia llega a ser un factor que los cuida con ternura y que los nutre. Que si tú dices algo, o lo que digas, o cómo lo digas, es la presencia de Dios que cuida con ternura a la gente. El ser uno con el Señor para tener su presencia que cuida con ternura y que nutre con su elemento. Eso es lo que toca a la gente. No es algo la gente no es tocada por lo que decimos. Pero de todas maneras, estos 3 amigos no dijeron nada. Y después quiero leerles otro versículo para mostrarles el contraste aquí. Ellos comenzaron ahora voy al capítulo 13 y los versículos 3 al 5. Escuchen lo que les digo. Escuchen lo que Job dijo. Después que ellos comenzaron a hablar, claro, Job habló. La mayoría del libro son las opiniones de la gente, las opiniones de los hombres. Y lo mejor que ocurrió está en el primer capítulo, los primeros capítulos, cuando los amigos de Job no dijeron nada, y estuvieron ahí por 7 días y 7 noches. Y después, cuando empezaron a abrir su boca y a interpretar por qué Job está pasando por estas pruebas, y su interpretación era que si es que este es juicio de Dios sobre ti, tú tienes que haber hecho algo malo. Tienes que estar mal en algún sitio. Esto no puede ocurrirte a ti si tú no tuvieses pecado en alguna forma. Si no has hecho algo malo, algo que sea verdaderamente malo. Tenemos que ser cuidadosos cuando interpretamos las cosas. De otra manera vamos a estar en tinieblas como los amigos de Job. Ellos estaban completamente equivocados acerca de la situación de Job. Su interpretación estaba en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que estaban en la esfera de que del juicio de Dios, más bien que el propósito central de Dios y el deseo de su corazón para Job. Entonces él comienza a hablar, y Job en capítulo 13 comienza a hablar también, y dice en el versículos 3, 4 y 5, Job dice, mas yo hablaría con el Todopoderoso, y quería razonar con Dios, discutir con Dios. Y él quería discutir con Dios. ¿Alguna vez has discutido tú con Dios? No digas que no lo has hecho. Si no lo has hecho, yo tengo una gran pregunta. Tú tienes que ser una María de mármol si nunca has razonado con Dios. Cuando pasamos por presión y temperatura, nos damos cuenta dónde estamos, ¿verdad? La gente, oh, eres tan maravilloso, tú eres tan espiritual, tú eres tan absoluto. Pero
llegas a ser una madre, tienes 8 hijos, 3 perros, 2 gatos. Estoy exagerando, por supuesto. Sí tenemos familias con hijos. Nosotros tenemos 4 muchachos y un perro. Cuando dices, tú piensas que somos tan espiritual. Cuando te casas piensas que tú de verdad, cuando el motor empieza a echar humo, tú pones ahí, mides y dices, ay, solamente tiene un poquitito así de aceite. Y tú pensabas que estabas tan llena del Espíritu. Y tú conocías tanto acerca del aceite. Pero qué poquito aceite tienes en tu ser. Qué poco aceite. Y esa es la misericordia del Señor para mostrarnos que estamos carentes de Dios en nuestra experiencia personal. De todas maneras, quería discutir con Dios, quería razonar con Dios, y mira lo que le dice a sus amigos. 4. ¿Creen ustedes que esto suena como un grupo vital? Yo soy Job, y aquí está Mark y Pablo, y Dion, están Dios. Estamos en el grupo vital, 4 hermanos, y vienen a mi casa, y en vez de ejercitar nuestro espíritu para orar, nos reunimos, y les digo a estos hermanos, yo deseo discutir con Dios. Y después, ellos empiezan a hablarme a mí, y esto es lo que les digo, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. ¿Te imaginas decirlo esto a los hermanos, a los 3 hermanos? Esto es lo que haces. ¿Cómo le llaman ese? ¿Cómo echar yeso a las paredes? Ustedes fraguadores de mentira. Y después les dice, sois todos médicos nulos. Job, cuanto más hablaba, más mentiras echaban en la pared. Y le dice que ustedes eran médicos nulos. Si es que ustedes no ven la respuesta a esta gran interrogante, eso es lo que vamos a hacer. Escuchen, vamos a hacer quacks. ¿Sabe que hay doctores médicos, verdad? Que a veces los falsos le llaman quacks a los médicos falsos. Tal vez tengan un diccionario, pero como un médico falso. Y quiere decir que tú supuestamente deberías ser un médico, pero no eres médico. Tú eres un médico inútil. Nosotros tenemos un doctor en nuestro espíritu, ¿verdad? ¿Tenemos o no tenemos? El Señor es nuestro médico. Y si nosotros vamos a la gente y solamente juzgamos y no perdonamos, y solamente tenemos estas actitudes, beatitudes religiosas, les damos muchos versículos y lo que hacemos es que los ametrallamos con versículos. ¿Sabe que dice que la Biblia dice que la letra mata? Aún matamos a la gente. Puedes matar a la gente con la Biblia. ¿Sabían ustedes eso o no? Les doy un ejemplo. Tú estás con una persona y la persona, hoy estoy tan ansioso, y tú dices, oh, en nada sed ansiosos. Y la persona que acabas de decirle, su presión acaba de subir. Yo sé que no debería estar, pero si estoy ansioso, ¿qué vas a hacer? Podemos hacer esto, y podemos ser personas así. Uno de los hermanos me visita en el espíritu y dice, hermano, tórnate al espíritu. Y el flor se abre y el hermano cae abajo. Lo mataste después que hiciste. Cuando le dices a una persona, tórnate tu espíritu, ¿de verdad querías decirle eso o simplemente querías acuchillarlo ahí? Tal vez se torne su espíritu si tú no le dices que se torne su espíritu. Muy bien, muy bien. Quiere decir que tú oras por el Señor, torna a mi hermano a su espíritu. Muy bien, ¿dónde estoy? Ahora escuchen lo que dice después Job. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Señor, esa es una cita verídica. Esta es una cita de verdad. Muy bien. Estos eran los amigos de Job. Ahora, estén conmigo, pero solamente quiero compartir con esto.
Porque pueden escribir esto, pero escúchenme y no sean distraídos al verlo, pero escuchen y lo van a leer después. Job 31:40, y hay una nota maravillosa ahí, y cuando leen la nota, ejercitan su espíritu para que lo lean, es muy bueno. Dice, al hablar a sus amigos, 3 amigos, Job se expuso a sí mismo revelando muchas cosas negativas acerca de sí mismo. Cuanto más hablas, especialmente cuando estás en cierta clase de prueba y calamidad, tenemos situaciones verdaderas, la verdadera situación se manifiesta, ¿verdad? Y dice, esto es lo que se manifestaba acerca de Job, acerca de se justificaba a sí mismo, autojustificado. Queremos que el Señor nos salvarnos de nuestra justicia propia. Podemos ser tan autojustificados. También tengo muchos versículos de este bosqueo que no tenemos el tiempo para cubrir, pero tuvimos en la clase el otro día. ¿Se acuerdan cuando el publicano y surge y el fariseo subieron al templo a orar? ¿Se acuerdan? Y dice que el fariseo, dice esto, Lucas 18, dice que el Señor le contó la historia de este fariseo y el publicano, de cómo oraron a Dios cuando subieron al templo, y les dijo esto para aquellos que confiaban en sí mismos, que eran justos y que despreciaban al resto. O sea, ustedes, personas religiosas que ayunan 2 veces a la semana, que dan un diezmo de todo, vienes a todas las reuniones, tú haces todo bien, tú estás un hermano maravilloso, una hermana maravillosa, tú eres tan absoluto. No puedes entender por qué esta persona es así. Tiene que portarse bien o irse a otro sitio. Si no puede hacer 100, si no hace 100 push-up, alacranes, bueno, si no hace ejercicios, no pertenece a nuestro grupo. Y dice, cómo te agradezco, Dios, que no soy como el resto, que ayuno 2 veces por semana, doy un diezmo de todo. Esto es lo que dice. Y Lucas 18 dice que este fariseo oró a sí mismo, dice. Y a los ojos de Dios, él ni siquiera estaba orando, él se estaba orando para sí mismo. Yo le dice, está orando a sí mismo. Te agradezco, dice. Dice, eran en sí mismo como justos, o ayuno 2 veces por semana y doy un diezmo de todo. Aún vengo al entrenamiento a tiempo completo. Podemos hacer esto. Pero el recaudador de impuestos no quería ni aún alzar los ojos y decía, sé propicio a mi pecador. Y dice, sé propicio a mi pecador, dice en el griego original. Sé mi propiciación, sé mi sacrificio, necesito el perdón, soy un miserable, te necesito, no puedo lograrlo sin ti. Y después dice, este descendió a su casa justificado en lugar del otro, que se oraba a sí mismo. Así que los amigos de Job se justificaba a sí mismo, y estoy leyendo de la nota, echaba la culpa a sus amigos por no entenderlo y por no tener simpatía con él en amor. ¿Alguna vez han hecho ustedes eso? No tienes que levantar tu mano. Creo que todos hemos estado ahí. Se quejó que Dios no era justo en tratarlo de una manera que no podía explicarle y de forma tan severa. ¿Qué les parece esto? ¿Ha sido tu caso este? Oye, así los jóvenes hacen esto todo el tiempo. Esto no es justo, no es justo. Si el Señor iba a ir a la cruz y decirlo, esto no es justo, yo no voy a irme a la cruz, no es justo, no es justo. ¿Era la cruz algo justo? ¿Qué tal si el Señor decía, esto no era justo? No hubiésemos sido redimidos. También digo que tenía un caso jurídico con Dios
solamente conocía a Dios de una manera objetiva, en la forma de objetiva. No recibió la revelación divina que se revela en el Nuevo Testamento. Estoy pasando por esto. Él estaba en tinieblas por el exceso de sus logros en su vida natural. Y tenemos que ser salvados de esto. Estaba cegado por su conocimiento. Estaba andando a tientas y en ceguera acerca de su relación con Dios, según lo que Dios deseaba. Él estaba contento con lo que había llegado a ser. Hermanos y hermanas, quiero preguntarles a ustedes. Yo llegué a hacer tanto tiempo, pero quiero preguntarles esto. ¿Ustedes están contentos con lo que ustedes han llegado a ser? ¿Están una persona contenta en la vida de iglesia? Esta es una posición peligrosa, estar contento. Hermanos, quiero preguntarles. Tú están sentados al frente mío. Cuando cuidas a los nuevos y te das cuenta que están bien hambrientos, ¿puedes entender esto? Si tienes uno nuevo y lo cuidas y de verdad están buscando a Dios. También podrías decirte cuando tú compartes y estás con alguien y tú sabes que están contentos. No tienen capacidad para recibir lo que tú tienes que decirles. Están contentos. ¿Y qué puedes decir eso? Tú puedes entender esto, puedes discernir. Cuando cuidas a otros, esto llega a convertirse en una gran preocupación, que cuando tú cuidas a alguien, te das cuenta que están ya contentos. Y dices, esto duele a Dios que estemos en ese tipo de condición, porque ya no podemos recibir nada más. Entonces necesitamos la misericordia del Señor para esto. Job no estaba consciente de su situación miserable delante de Dios. Imagínate que tú estás en una condición miserable y no te das cuenta de eso. ¿Y cuál era su situación miserable? No era saturado con Dios, no era mezclado con Dios, no estaba lleno de Dios y no era uno con Dios. Este era Job. Ahora vamos a ir al bosquejo. Quiero leer esto. Romanos 1 dice, el libro de Job nos plantea un gran interrogante que se compone de dos partes. ¿Cuál es el propósito de Dios al crear al hombre? ¿Y cuál es su propósito al dejar que sus escogidos pasen por diversas pruebas? Tenemos todos estos versículos aquí. En Job 1:9, él le dice a Dios, le dice, es que es la razón por la cual Job te teme, es porque tiene mucho dinero. Y por eso te respeta y te teme y se aleja del mal. Es porque todas las riquezas que tiene. Así que le reta a Dios, si tú le quitas todas estas cosas, no va a ser así contigo. Ese es el concepto de Satanás. Satanás, según Ezequiel 28, es un negociante, es un mercader que trata con las almas de los hombres y está en la esfera material. Así que tenemos que ser cuidadosos en nuestros tratos con Dios, de que no estemos en esa esfera. Dios no quiere decir que Dios no se preocupe de nosotros en la esfera material o que nos cuide. No estamos aquí para eso. Estamos aquí para cumplir el deseo del corazón de Dios. Así que Job está pasando por todos estos sufrimientos. Y Job 10:13, les digo, hermanos y hermanas, yo he leído el libro de Juan muchas veces, pero ese versículo de Job 10:13 es tan fácil de pasárselo, saltarle, pero es la clave de todo el libro de Job. 10:13 del libro de Job es la clave de todo el libro de Job y es una ventana al significado profundo del universo, porque Job clama a Dios, no sabe por qué está sufriendo así, y en el versículo 13 del capítulo 10 dice, se da cuenta que hay algo que está escondido en el corazón de Dios acerca de él. Y dice, estas cosas tienes guardadas en tu corazón, le dice. Y no sabe él no sabía lo que estaba guardado allí, pero sabía que algo estaba escondido para él allí. Así que su pregunta tiene estas dos partes. Estas preguntas surgen en Job y otros versículos también. Pese a la manera como Dios nos creó, el hombre tiene
esta pregunta de dos partes en él. Primeramente, el libro de Job nos dice que hay un espíritu en el hombre. Una cuarta persona viene y su nombre era Elihu, que comienza en el capítulo 32, entra a la discusión y dice, hay un espíritu en el hombre. El hecho de que el hombre tenga un espíritu quiere decir que hay algo en el hombre, un órgano que Dios ha puesto en el hombre que lo hace diferente a las bestias, que hace que tengan el anhelo de conocer el significado. Y según Colosenses 3:11 dice que, Eclesiastes 3:11 dice que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Dice que esa palabra en la Biblia amplificada dice que es un sentido de eternidad que trabaja a través de los siglos dentro del corazón del hombre, que nada puede satisfacer sino solo Dios. Así que Dios tiene un espíritu, el hombre tiene un espíritu y solo Dios puede llenarlo, y el hombre tiene la eternidad puesta en su corazón, algo que anhela por tener un propósito para su existencia. Y estas son las preguntas del hombre, aún en la creación. Pero ¿cuál es entonces cuál es la respuesta de esto? Número 2 nos dice esto: la gran respuesta a este gran interrogante, el misterio que ha estado oculto desde los siglos en Dios. Ahora, en este momento quiero decirles esto. Tienen que poner Job 10:13 junto con Efesios 3:9. ¿Qué es lo que está escondido en el corazón de Dios? En Efesios 3:9 nos dice Pablo que esta gracia le fue dado a él para iluminar a todos los hombres, para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Así que, ¿qué es lo que está escondido en Dios para nosotros, para ti? ¿Qué es lo que está escondido en el corazón de Dios para ti esta noche? Es su economía. Él tiene algo escondido en su corazón en forma personal y corporativa, y esa es su economía. ¿Y qué cosa es su economía? Ahora sí les leo este punto. La gran respuesta a este gran interrogante, el misterio que ha estado oculto desde los siglos en Dios, es la economía eterna de Dios. Esto es la intención eterna que Dios tiene, según el deseo de su corazón, la cual consiste en impartirse en su Trinidad divina, en sus escogidos, a fin de ser la vida y la naturaleza de ellos, para hacerlos iguales a Él con miras a que lleguen a ser su expresión. Esta es la gran respuesta. Así que, ¿cuál es el problema de Job y cuál es nuestro problema? Nuestro problema, y la respuesta a esta pregunta que tenemos del por qué, se debe a que la respuesta es la economía de Dios. Lo que Dios quiere hacer es que Él quiere forjarse a sí mismo en nuestro ser. Así que, ¿cómo va a hacer esto? Bueno, Él lo hace al ser procesado en su Trinidad divina, con estos dos puntos, y también lo hace al arreglar nuestro medio ambiente de pruebas y sufrimientos. Y cuando pasamos por estos diferentes ambientes, el Señor sabe qué ambiente necesitamos para poder abrirnos. Y todos tenemos nuestro horno personal que ha sido hecho por Dios. Y si nosotros somos llenos, muchas veces las cosas ocurren en nuestro medio ambiente, y estas son la misericordia de Dios para nosotros, para que nosotros estemos abiertos a Dios y estemos desesperados, mostrándonos que necesitamos a Dios, y entonces Dios de verdad tiene la manera de forjarse a sí mismo en nosotros. Si nosotros creemos que somos tan maravillosos, tan buenos, tan bien, estamos tan bien, que no necesitamos a Dios. Si nosotros vemos qué miserables somos, qué miserables, qué pobres, no tenemos ninguna esperanza si es que no vivimos en nuestro espíritu, en la presencia de Dios, y ganamos a Dios. Entonces esto le da a Dios una manera, un camino para forjarse en nuestro ser y ser nuestro constituyente para que nosotros podamos ser su expresión. Ahora, santos, tengo aquí 1 Samuel 4:3 y la nota allí. Quisiéramos tener la nota, pero no tenemos la nota de leer esto. Pero quisiera que lean esta nota tan preciosa después. Esta nota es algo clásico. Y quiero decirles una parte de esta nota a ustedes.
Toda esta nota habla en el tiempo de Samuel, de primera de Samuel, cuando los hijos de Israel habían llegado a ser degradados, y están aquí como el sacerdote y tiene 2 hijos, y estos se habían degradado, y los filistinos están atacando a Israel, y entonces debido a que ellos están bajo ataque y bajo una situación de calamidad y de prueba, llaman a Dios y se llevan el arca de Dios y se lo llevan delante de ellos, y le dice, en el pasado cada vez que hacían eso, ellos tenían la victoria, ellos eran victoriosos. Pero esta vez, cuando ponen el arca enfrente de ellos, la situación fue muy terrible en la presencia del Señor. Ahora, quiero leerles parte de esta nota. Dice esto: sin tener un corazón para Dios, para la economía eterna de Dios, ejercitaron su superstición en llevar el arca basado en las victorias pasadas que habían experimentado a través del mover del arca. Pero esta vez su situación no estaba correcta. En su degradación habían ofendido a Dios a lo máximo y Dios los había dejado. Pero finalmente, en vez del arca de salvar, el arca fue capturada en vez de salvarlos. Pero el punto tipifica a Cristo como la presencia misma del Dios triuno. Así es que tú sabes que no tienes que preocuparte del arca. El arca se cuida por sí sola. El arca fue capturada, pero tú sabes que lo que ocurrió, lo pusieron en el sitio de su ídolo, y al día siguiente el ídolo se había caído y su cabeza había sido cortada, y en fin, fue una pestilencia, y dijeron, tenemos que sacar esta arca de acá. Así que enviaron el arca de regreso, pero el arca tipifica la presencia del Dios triuno. Escucha lo que dice esto. Los hijos de Israel no tenían ningún pensamiento ni preocupación por la economía de Dios, y traer el arca indica que ellos estaban usurpando a Dios, aún obligándolo a ir con ellos para su seguridad, paz, descanso y provecho. Sigo. En principio, nosotros hacemos lo mismo cada vez que oramos por nuestra prosperidad, sin tener ninguna consideración de la economía de Dios. En vez de usurpar a Dios, deberíamos orar, vivir y ser personas según el deseo del corazón de Dios y para su economía. ¿Sabe qué? Me recordé con esta nota. El día de hoy me acordé, santos, que espero que vayamos con esta nota al Señor, y muchas veces tenemos que confesar que nuestra oración al Señor y el tomar al Señor, hacemos que Él sea nuestra paz, oramos por nuestra paz, nuestra prosperidad, nuestros intereses, nuestro bienestar y nuestro provecho, aún sin consideración de nuestra condición. Mucha gente, ellos de verdad no oran hasta que estén en una situación desesperada. Entonces allí oran. Me acuerdo todavía. La primera guerra en Irak, ¿se acuerdan que tuvimos hace años con el primer presidente Bush? No me olvido de que ese día era el día de la reunión de oración. Es la oración más alta, con la asistencia más alta que tuvimos en una reunión de oración. De repente todo el mundo vino. ¿Por qué? Porque había guerra. Esta es una situación seria. Yo no quiero ser así cuando venga el anticristo. Y en ese tiempo ya es muy tarde. Santos, cuando pasamos por situaciones, tienen que darse cuenta que yo soy tanto para mis intereses. Yo pensamos que éramos tan absolutos, pero de repente no somos para el recobro ya más. ¿Por qué eres por el recobro? Porque las cosas no se pusieron como tú querías. Tú querías cierta posición, querías ser notable o ser notado por otros, pero aquí no hay posiciones en el recobro. Todo lo que hay aquí en el recobro es Cristo. Es ganar a Dios, es ser lleno de Dios. Y si tienes cualquier otra expectativa, si tienes otra cosa,
tú no vas a estar satisfecho. Así es que ellos trataron de usurpar a Dios para sus propios intereses. Y espero, santos, que nosotros oremos refiriéndolos a esta nota. Esta oración final dice que en vez de usurpar a Dios, debemos orar, vivir y ser personas que sean según el corazón de Dios y para su economía. ¿Cómo podemos ser tales personas? Ahora quiero seguir leyendo estos versículos de este bosquejo. Romanos 3 nos dice qué cosa es la economía de Dios. La economía de Dios consiste en que en la carne Dios se hizo hombre mediante la encarnación, a fin de que en el Espíritu el hombre llegase a ser Dios mediante la transformación, para que Dios sea forjado en el hombre y el hombre en Dios, y así obtener un Dios hombre corporativo. Esa es la intención de Dios, no es ganar un hombre inocente, ni traerlos de regreso a la dispensación antes de la caída del hombre. La intención de Dios con Adán, este buen hombre, un hombre sin pecado, era que él recibiese a Dios como el árbol de la vida, y que Dios fuese ser edificado en él, y él sea edificado en Dios, y él pudiese ser un hombre que estuviese lleno de Dios, un verdadero Dios hombre. Y esta es la intención de Dios. Así es que la manera que nosotros cooperamos con Dios y podamos vivir en su economía es que cada día tenemos que abrir nuestro ser a Él y decirle: Señor, edifícate en mi ser hoy día, fórjate en mí el día de hoy, y fórjate en mí no solamente para mi prosperidad, ni para mi interés personal, sino fórjate en mí para la edificación de tu cuerpo. Santos, este es el cuerpo de Cristo, que es la manifestación corporativa de Dios, que finalmente será la nueva Jerusalén, que va a ser el gran Dios hombre para su expresión eterna. Romanos 3a dice: las transformaciones más maravillosas, excelentes, misteriosas y todo inclusivas que experimentó el Dios triuno, eterno, al hacerse hombre, representan el mover que Dios realiza en el hombre para el cumplimiento de su economía eterna. Así que esta es la economía de Dios. Primeramente es que Dios se hace hombre en la carne por medio de la encarnación, y después el punto señala que todos los procesos por los que pasó fueron transformaciones por las cuales Él pasó. Así es que Dios pasó por estos procesos o transformaciones, y estos versículos nos muestran eso, que pasó por la encarnación, vivir humano, crucifixión, resurrección y ascensión, y llegó a ser el Espíritu vivificante para impartirse a nosotros. Estos son los procesos por los que pasó. Y el punto B nos dice que nosotros los hombres tenemos que pasar. La transformación del hombre tripartita es el mover que Dios realiza para deificar al hombre. Esto es para hacer que el Dios triuno procesado y consumado llegue a ser el elemento constitutivo del hombre, de modo que éste sea hecho Dios en vida y en naturaleza, mas no en la deidad, para que se obtenga la expresión corporativa de Dios, del Dios triuno. Así que Dios pasa primero por sus procesos y transformaciones, y después se consuma para ser el Espíritu vivificante, y después entra en nuestro espíritu para que nos lleve por medio a los procesos de regeneración, santificación, renovación, transformación, conformación y finalmente la glorificación, a fin de que nosotros seamos procesados y consumados para que seamos su novia. Y esta es la economía de Dios. Él se ha procesado y se ha consumado para ser el Espíritu. Él se ha impartido en nuestro espíritu y se expresa a través de todo nuestro ser, y nosotros somos procesados y consumados para llegar a ser su novia. Y el Espíritu, como el Dios triuno procesado y consumado, se casa con la novia como el hombre, la iglesia transformada transformada y glorificada, que va a ser para formar un gran Dios hombre corporativo, que es la nueva Jerusalén. Esta es la economía de Dios. Ahora, ¿cómo esta economía se lleva a cabo? Vamos, Romanos 4. Dice: en este universo el propósito primordial de los sufrimientos, santos, este es algo grandioso. No podemos quedarnos muchos, pero solamente puedo leérselos. Y él les he compartido esto antes, y nunca me olvido que cuando estaba enseñando en este instituto de lenguas, y teníamos un nuevo director. Y después de un tiempo que obtuvo el trabajo, él me llamó a su oficina
Y yo estaba preocupado. Le dije, ¿qué hice? ¿Hice algo mal? Y me dijo, Ed, quiero hablarte a ti. Tal vez había hecho algo malo. Y me dijo, quiero hacerte una pregunta. Me dijo, ¿por qué los cristianos sufren? ¿Por qué sufren los cristianos? Por supuesto, adentro decía, yo invoqué el nombre del Señor y dije, oh Señor Jesús. Nunca he tenido esa pregunta. Pero descubrí que este supervisor que tenía, él conocía a Bob Little de hace muchos años, al hermano Bob Little. Y en realidad estaban en una comunión cristiana y habían sido misioneros juntos. Pero nunca vino al recobro. Bueno, me hizo esta pregunta. Y yo le di este folletito que también los alienta, que se llama El Dios de la Resurrección, donde el hermano Lee él presenta la respuesta de cuál es el propósito del sufrimiento. Y quiero leerles esta cita, dice, el propósito primordial de los sufrimientos, en particular los sufrimientos que padecen los hijos de Dios, es que por medio de ellos la naturaleza de Dios sea forjada en la naturaleza del hombre, a fin de que el hombre pueda obtener a Dios al máximo. Santos, es fácil leer eso. Es una gran cosa. Aún poder leer esta cita es algo grandioso. Cada vez que pasamos por cualquier clase de sufrimiento, todos nosotros, hasta cierto grado, solo el Señor sabe de verdad qué es lo que estamos pasando. Le agradecemos al Señor que tenemos que la gente ora por nosotros y nos cuidan. Y cuando pasas por sufrimientos, en lo más profundo de tu ser, el Señor lo que Él quiere, el Señor es el único que sabe qué es lo que está pasando de verdad dentro de ti. Y tú puedes decir a mucha gente, le puedes decir que ustedes no me entienden. Le puedes decir a cualquiera, dices, no me entiendes. Tú no entiendes lo que estoy pasando. Pero puedes decirle tú al Espíritu vivificante en tu espíritu, tú no me entiendes lo que estoy pasando. Él sí entiende. Y Él sabe exactamente qué es lo que necesitamos y cuándo. Y sabemos qué es lo que tenemos que pasar. Así que sería maravilloso si nosotros pudiésemos ganar a Dios hasta lo máximo solamente al leer la Biblia y escuchar mensajes. Y leer mensajes. Y tenemos que hacer eso. Pero no podemos ganar a Dios al máximo solamente haciendo esto. ¿Verdad que sí? No podemos. Oh, qué bueno sería si pudiésemos hacer eso. Bueno, no sé qué más decirles. Todos tenemos nuestra situación. No quiero ser los tres amigos de Job para ustedes esta noche, pero para mí esto es algo muy precioso. Santos, Pablo dice que cuando él y sus colaboradores estaban sirviendo al Señor, les dice que ellos estaban en una situación tan desagradable. Le dice que nosotros perdimos esperanza de vivir. Esto es algo precioso. Los versículos 8 y 9 del 2 Corintios 1. Quiero que consideren ustedes qué es lo que Pablo dice. Pablo dice que perdió la esperanza. Esto es algo desesperado. ¿Sabes que cuando dices, estoy deprimido, ya estoy al final de mi cuerda? Pero cuando dices, perdimos la esperanza aún de vivir. Esta es una situación fea. Abrumado sobremanera. En su ser interior estaba desesperado. Pero dice que el Señor los puso en tal situación. Estas palabras también están aquí. Estas tres palabras dice, estamos abrumados, sobrevino sobremanera, abrumados sobremanera. Estas tres palabras, miren, que estaban más allá de nuestras fuerzas, del poder que tenemos. ¿Alguna vez han estado ustedes en una situación que están ustedes más allá de vuestra fuerza, más allá de tu poder?
Creo que muchas veces estamos en situaciones que están más allá de nuestras fuerzas, de nuestro poder natural, de nuestra fuerza natural, de nuestra habilidad natural, aún más allá. Que fuimos al entrenamiento, aprendimos todas estas cosas y ahora estamos en la situación que estamos moviendo, levantando la bandera blanca. No, mejor no les digo muchas cosas. Y parece que nada trabaja aquí, es más allá de nuestras fuerzas. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puso a Pablo en esa situación? Y dice, para que aprendamos a no confiarnos en nosotros mismos. Y dice que no nos basemos en nosotros mismos, no confiemos en nosotros mismos. ¿Saben que nosotros nos confiamos en nosotros mucho? Tú dices, oh no, yo no confío en mí. Le voy a dar una ilustración. Creo que muchos en este cuarto han emigrado. Tal vez nos mudamos a otra localidad. Cuando te mudas a otra localidad, tú no te das cuenta que tú tenías todos estos sistemas de apoyo. Y necesitamos esto para vivir. Pero cuando te mudas, ese grupo de servicio ya no está ahí. Esa gente ya no está ahí. La gente con la que eres familiarizado, el ambiente no está ahí. Y vienes al entrenamiento a tiempo completo, ¿verdad? Un nuevo ambiente. Y todas estas cosas que tú confiabas ya no están allí. Y estás en una situación que está más allá de tu fuerza. ¿Cuántos compañeros de cuarto tienes? ¿3? Solamente tienes un compañero. Tú eres un bendecido. ¿Todos solamente tienen un compañero de cuarto? ¿Cuántos compañeros tienes tú, Pablo? Uno. ¡Wow! ¿Alguien tiene tres compañeros de cuarto? Solo unos cuantos. ¿Qué tal 2? Oye, hay más, tienen 2. ¿Cuántos tienen 1? ¡Wow! ¡My! Aquellos que tienen 2, yo quisiera tener uno solo. No hagan eso. ¿Por qué solo tengo 2 en vez de 1? Yo no sabía que ustedes están en una situación de lujo. De verdad no. Sé que no es así. Pero saben, cuando estás en tu casa con tu papá y tu mamá, solo no tienes ningún compañero de cuarto. Tal vez tú tenías tu hermano. Tal vez ni siquiera tuviste hermanos. Tenías tu propio cuarto. La gente entra en tu cuarto y parece que era la parte buena del Hades. La parte mala del Hades. Porque nadie puede entrar a tu cuarto. O no, la parte mala del Hades. La cama tiene que ser hecha aquí. Eso no es muy cómodo. Muy bien. Cuando estamos en una situación que está más allá de nuestras fuerzas, entonces clamamos a Dios. Y dices, oh, si yo no tuviese a Dios, yo no tengo a Dios, estoy acabado, terminado. Necesito a Dios ahora. Esto no es una doctrina. Necesito a Dios. Necesito. Santos, si nosotros tuviésemos a Él, tenemos todo. De verdad, tenemos verdaderamente en nuestro espíritu, tenemos esta persona y tenemos su presencia y estamos en contacto directo con Él, estamos en este impartir divino en este momento. Entonces tenemos todo. Y también tenemos el propósito de nuestra existencia. Él quiere forjarse en nosotros. Estaba en una situación una vez, y santos, yo quiero decirles esto. Espero que pueda acabar esto en 20 minutos, pero santos, quiero decirles esto. Pasamos por muchas situaciones y necesitamos la misericordia de Dios, ¿no es verdad? No estamos aquí por la misericordia de Dios, necesitamos la misericordia del Señor todos los días. Pero ver esto significa mucho. Una vez estaba en esta situación y oré al Señor, Señor, tú tienes que entrar en esto.
No quiero decirle mucho porque no quiero entrar en esa situación, pero Señor, tú puedes controlar esto, tú puedes repararla. Yo estaba orando que el Señor hiciese algo y el sentir del Señor era que sentí que Él no quería hacer eso. Pero Señor, tú puedes, sí lo puedes, pero yo sentí, pero mi sentir era, esa no es mi voluntad hacer eso. Esta es mi voluntad para ti. ¿Saben qué? Esa palabra no era fácil, pero cuando miro atrás estoy tan agradecido por eso. Estoy agradecido. Si no hubiese pasado por eso, les digo una cosa. No soy especial. Todos estamos en el mismo sitio. Todos tenemos el mismo destino, ¿verdad? Pero cuando miro atrás y digo, en esa situación, y ¿saben qué? Cuando esa situación surgió, yo me di cuenta que, oye, estoy yo tan carente del Señor, yo estoy tan involucrado conmigo mismo. Toda esta situación es como, yo diría que era como si que me estaban arrancando, era como un aguijón. Pablo tenía un aguijón. No era una persona, Pablo era un súper espiritual que decía, oh, alabado sea el Señor por este aguijón. O decía, aleluya. No, sino que le pidió al Señor que lo quitase y le pidió 3 veces que quitase el aguijón. Y aun cuando le decía, estuvo claro que el Señor dijo, no. Ese aguijón que tienes es mi voluntad soberana para ti. Y mi gracia es suficiente para ti. No estoy aquí, no estoy en el negocio de quitar aguijones, sino que estoy en el negocio de aumentar la gracia. Quiero que tu ser esté abierto para que yo pueda crecer en ti, para que yo pueda forjarme en ti y para que yo pueda impartir mi ser en ti. Si yo quito ese aguijón, entonces la gracia no va a aumentar dentro de ti. Así es que cuando miramos atrás en nuestra historia tan corta, podemos agradecer al Señor por todo lo que nos ocurre. Hubiésemos estado tan desesperados si cosas como estas no ocurriesen, si hubiésemos estado tan abiertos. ¿Cuál es la gran tragedia por la cual tenemos que estar agradecidos? Es que cuando pasemos por las pruebas, sea en nuestra vida experiencia personal, o sea por los tormentas en la vida de iglesia, o sea por las situaciones que parecen que no son justas, y nosotros permanezcamos iguales en esa situación, eso es trágico. Si permanecemos en esa situación, es una tragedia. Es una gran tragedia. No es una tragedia estar en el recobro por 20 años y permanecer lo mismo. Y lo que quiero decir permanecer lo mismo, santos, hay algo que les ruegan. Quiero alcanzarlos a ustedes. Y quiero alcanzarme a mí también. Quiero que Dios me alcance. Lo que nosotros somos a la vista de Dios es lo que importa. ¿Qué es lo que Dios ve en nosotros? ¿Cuánto de Dios hemos verdaderamente ganado? Él está pastoreando nuestras almas. Él es el que pastorea nuestras almas y sobrevee nuestras almas. Y cuando Él ve nuestra alma, lo que Él ve es cuánto verdaderamente nuestra alma ha sido transformada por medio de Él. Cuánto de Dios ha sido forjado en nuestra mente, emoción y voluntad. Es el único que conoce, es Él. Así que lo que es trágico es que Él arregle todas estas situaciones y nosotros estemos verdaderamente abiertos y vaciados y clamemos a Él y queremos hacer negocios con Él y abrir nuestro ser a Él en forma seria y decirle, Señor, fórjate en mi ser. Quiero ganarte a ti. Sálvame de ser igual, de permanecer igual. Esta verdaderamente es una tragedia, santos, si seguimos así. Y ninguno de nosotros es inmune. Necesitamos la misericordia del Señor. Si pasamos por pruebas y le echamos la culpa a otros, esto me ocurrió a mí debido a que esta situación, o por aquella persona, o debido a este incidente.
Si tú estás en en el ambiente solamente en el nivel de echar culpa, tú vas a permanecer igual. Si echas la culpa, permaneces igual. Y sí podemos estar en ese nivel. ¿No creen ustedes que José, si alguien podía echarle la culpa a sus hermanos, era José, ¿verdad? En el Antiguo Testamento lo echaron a un foso y fue vendido de esclavo. Y después, ustedes, toda la historia de José, y al final llega a ser, tú sabes, el segundo después del faraón. Un gobernador, la persona más poderosa de Egipto en ese tiempo. Sus hermanos tenían mucho temor cuando su padre murió, que José iba a vengarse de ellos. Y les dijo, esto nos muestra cómo José había sido transformado. Y le dice, no se preocupen, les dijo. Yo estoy aquí para cuidarlos, porque les dijo, todo lo que me ha ocurrido a mí, ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo hizo para bien. Dios lo hizo para bien. ¿Y qué cosa es ese bien? Todas las cosas que nos ocurren. Pero la intención de Dios, Dios quiere que sea para bien. ¿Qué cosa es lo bueno? Solo Dios es bueno. Todo nuestro ser tiene que ser abierto para que Él pueda verdaderamente, genuinamente, en realidad, forjarse a sí mismo en nuestro ser y hacer su hogar en nuestro corazón. Bueno, vamos a leer número 4. Dice, si bien le es posible a Dios realizar muchas obras externas a favor del hombre, en ellas la vida y la naturaleza del Dios vivo no logran forjarse en Él. Pero cuando el Dios de la resurrección opera, su vida y su naturaleza sí se forjan en el hombre. Los hijos de Israel vieron al Dios vivo. ¿No hizo muchas cosas por ellos? Aún les llovió pan del cielo para ellos. En la historia humana jamás ha ocurrido esto, que hubiese llovido pan y agua que surgían de una roca herida. Pero podemos ver que ellos no tenían, la mayoría de ellos, no tenían ningún cambio en su constitución intrínseca. Así que, santos, de nuevo, no estamos diciendo que Dios no le importamos a Él en el sentido material, pero lo que decimos es que genuinamente Dios le preocupa a nosotros, lo cuida a nosotros, pero Él quiere forjarse en nuestro ser. Es posible que tú puedas estar sanado externamente, que tú puedas ser liberado externamente y puedas conocer a Dios como el Dios vivo, como poderoso, que trabaja para ti, que te libera hora tras hora, pero permaneces tú igual. Si tú permaneces igual, entonces toda la intención que Dios tenía en su corazón ha sido anulada. A veces parece que Dios no actúa por nosotros. Y les pregunto a ustedes, ¿alguna vez le ha ocurrido eso a ustedes? Que Dios no ha actuado por ti y que Dios aparentemente no estaba actuando por ti. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Esa es la respuesta a la pregunta. Es porque Dios verdaderamente Él está actuando por ti. Lo que está haciendo es que por medio del medio ambiente, de presión, de prueba, de temperatura, de situaciones perplejantes, Él quiere que seamos desesperados para que tengamos contacto con Él y lo disfrutemos, para que Él pueda impartirse a sí mismo verdaderamente en nuestro ser. Voy a leerle. 1. Dios no opera para dar a conocer su poder mediante obras externas, sino para impartirse y forjarse en el hombre. Este versículo dice que Dios quiere ser formado en nosotros. 2. Dios utiliza nuestro entorno a fin de forjar en nosotros su vida y su naturaleza. Varios versículos están allí. Usa el medio ambiente para hacer esto. El Señor le dijo a Pablo, Pablo, es duro dar cosas contra el aguijón. ¿Sabe lo que es un aguijón? Es este instrumento, un instrumento agudo para darle al buey. Entonces usaban estas puyas que tenían una punta para darles a los bueyes. O sea que, y eso es lo que le dice a Pablo el Señor. Pablo, es duro que tú des coces contra estos aguijones.
cuando el campesino tiene estos bueyes que están arando, el buey quiere irse a la derecha o a la izquierda, entonces él tiene esta puya para hacerlo. Entonces el buey lo que hace es patea contra estas cosas. Y esto, así somos nosotros. No voy a ir al entrenamiento, así que el Señor agarra y te manda el aguijón ahí. Y pateas contra eso. Pero voy a encontrarme con David Higgins allí. ¡Au! Y solamente le das a otra patada al aguijón. Otra vez piensa que es tu esposa y tú pateas. Y lo que estás haciendo en realidad estás pateando contra Dios, dando cosas contra Dios. Y el aguijón viene. ¿Por qué me ocurre eso? ¿Y por qué me ocurre este otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para mantenerte en la economía, en la línea central de la economía de Dios, para que Él se forje en ti. Tú tratas de dar cosas. ¿Tú crees que vas a patear a Dios? El aguijón está ahí, el aguijón está allá. Esta es su misericordia. ¿Te imaginas decirle esto a Pablo? Dice, Pablo nunca se olvidó de esto. Es duro que tú des cosas contra el aguijón. Quiero preguntarles a ustedes, ¿alguna vez han dado cosas contra el aguijón? Sí. Y el Señor tiene misericordia de nosotros. No quiero gastar mis días dando cosas, pateando. Bueno, tenemos segunda de Timoteo aquí. Decirles que toda la historia aquí nos muestra que esta viuda no tenía nada que comer. Le dijo Elías que vaya y traiga cuanto sea vasos vacíos, y ese poquito de aceite que tenía llenaba cuanto más envases vacíos tenía, más llenaba de aceite con el poquito de aceite que tenía. Pese a que era un poquito de aceite, ella necesitaba vasos vacíos. Quiero preguntarle a ustedes, ¿son ustedes vasos vacíos o están llenos? Si tú estás lleno, ya no hay más aceite. Siempre y cuando seguía trayendo vasos vacíos, más aceite fluía. Yo estaba ahí. Y dile a todos tus vecinos, dile que traigan todos los envases vacíos que quieran. Así que, pero su hijo vino y llenó todo esto, y solamente tenía este poquitito de aceite, y seguía llenando todos los envases, llenando todos estos envases. Y cuando ya no había más vasos vacíos, dice, el aceite paró, el aceite cesó. Les digo, cuando Dios deja de impartirse a nosotros, cuando nuestro vaso ya no está vacío, ya no seguimos vacíos. Así que a cierto punto de nuestra historia nosotros llegamos a estar llenos. Entonces ya no hay más aceite. Este es el final de nuestra existencia. Y ¿no sería una tragedia si Dios ya no se imparte a nosotros más? ¿No sería esto una tragedia? Yo no quiero que esto me ocurra. Así que el Señor usa nuestro medio ambiente. Muchas veces estamos llenos, somos tan orgullosos, estamos tan contentos y ni siquiera nos damos cuenta. Algo nos ocurre, un medio ambiente, algo viene a nosotros. Y quiero preguntarles, no tienes que levantar tu mano ni nada, pero quiero preguntarles, ¿han tenido un fracaso que verdaderamente te abrió a Dios? Tú puedes decir, sí, Mark. ¿Te ha ocurrido a ti, Mark? Gracias, hermano. ¿Ves? A mí me ocurrió también. Tú no quieres fracasar, pero algo ocurre y te das cuenta. Y tú creías que eras tan maravilloso, pero no eres maravilloso. Tú eres terrible. Tú no eres tan maravilloso, eres terrible. ¿No te das cuenta que Job pensaba que él era una gran persona? ¿Sí o no? Sí, él pensaba que era una gran persona. ¿Crees que era una gran persona en el capítulo 32? No, ya no. Él se dio cuenta. Su esposa estuvo contra él. ¿Te imaginas? La esposa de Job le dijo que maldiga a Dios. ¿Te imaginas? ¿Para qué vas a hacer eso? Job maldijo su día de nacimiento. No era
No era un día de nacimiento. Feliz cumpleaños. Era un día para maldecir el día que nació. Oh, Job. Job estaba pensando de su pasado maravilloso. Y estaba considerando dónde estaba y estaba tan triste. Oh, qué situación tan terrible. Oh, cuando yo estaba tan bien en los 70, 80, hasta el principio de los 90, era tan espiritual. Yo era tan maravilloso yo. Y ahora soy tan terrible. Disculpe, pero no es que era maravilloso. Siempre has sido malo tú. Simplemente no sabíamos que éramos malos. Bueno, quiero avanzar. Muy bien. ¿Por qué tenemos Amos 6 aquí? Porque están aquí los que son... Podemos estar descansando en Sión. 3. Nosotros, a fin de vivir en resurrección y llegar a estar constituidos del Dios de la resurrección, debemos ser hechos conformes a la imagen de Cristo, el Hijo primogénito de Dios, con la ayuda de todas las cosas. Así que Dios nos pone a través de todas las cosas en el medio ambiente, las situaciones de la gente que tenemos alrededor nuestra. Esto es para transformarnos y ser conformados a su imagen. 4. Mientras experimentamos aflicciones, es necesario que a diario se lleve a cabo en nosotros una renovación continua, a fin de que Dios pueda lograr el deseo de su corazón y hacer de nosotros la nueva Jerusalén. 5. La verdadera vida cristiana consiste en que no es sufrir, sino que el Dios de la resurrección se añada a nosotros cada día, mañana y tarde. Así que necesitamos que Dios se añada a nosotros. B. Nuestra fuerza y capacidad naturales tienen que ser quebrantadas por la cruz para que al estar en resurrección le seamos útiles al Señor y le sirvamos. 2 ejemplos tiene aquí. 1. Moisés, después que Dios lo dejó de lado por 40 años, ¿no es esto contra tu concepto natural? Un hombre como Moisés, ¿te das cuenta que tú lees estos versículos y dices, qué gran persona era Moisés? Dice que fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Yo no he estudiado Egipto en forma tan grande. Algunos de nosotros fuimos al Medio Oriente y fuimos a Egipto. Y fuimos a un museo y ves un poquito de la civilización egipcia y te das cuenta qué poderosa era esa civilización. Y dice que Moisés había sido educado en toda la sabiduría de los egipcios, era poderoso en palabra y en obra. Y ahora, si Moisés hubiese estado en el cristianismo, hubiera sido usado inmediatamente. Vamos a ponerlo, pero Dios dijo, para ponerlo a un lado por 40 años. No, el cristianismo hay que usarlo rápidamente, pero Dios no. Todas sus fuerza y capacidades naturales tienen que ser quebrantadas. Lo que salió de Egipto por 40 años. Y después dice que Moisés aprendió a servir a Dios conforme a su dirección y a confiar en Él. Esto es algo tremendo. Así que Dios puso a Moisés por cierta clase de ambiente y cierta clase de entrenamiento, y aparentemente lo puso a Moisés a un lado por un largo periodo de tiempo, para que Moisés aprendiese no a usar la energía de su fuerza natural y de su energía natural, sino que usara a Dios triuno como su gasolina espiritual, como su combustible interno. Pedro, después de su rotundo éxito, aprendió a servir. No, dice, no dice eso, ¿verdad? Pedro, después de su rotundo fracaso. Santos, ese es vuestro concepto. Tú viniste al entrenamiento para pasar por un fracaso rotundo. Este es el entrenamiento de Dios. Así es como Dios nos entrena. Ahora, no trates de fracasar en el examen final cuando hacemos esto. Tienes que ser constituido con la verdad. Pero esta es la escuela de Dios para con nosotros. El medio ambiente es que Él nos hace pasar por ciertas cosas.
Y Pedro tomó a Pedro porque él pensaba que era tan absoluto y le dijo al Señor que si todos estos discípulos no te sigan, yo nunca te voy a negar. Y le dijo el Señor a Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces tú me vas a negar 3. Y le dijo, Simón, Simón, Satanás ha tratado de cernirte como trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no fracase, y cuando te vuelvas, tú puedas establecer a tus hermanos. Así que después que Pedro tuvo este fracaso rotundo, él aprendió a servir a los hermanos por fe y con humildad. Quiero preguntarles esto, hermanos, si Pedro no tuviese este fracaso, ¿qué clase de persona hubiese sido? ¿Crees que hubiese podido servir a los hermanos por fe y humildad? Si no hubiese negado al Señor y hubiese pasado por este fracaso, Pedro hubiese sido inaguantable. Mírame, Señor, tú no amas al Señor, pero yo amo al Señor, yo soy tan maravilloso, tengo tanto éxito. Mira qué terribles sois vosotros, tú eres así, tú eres tan débil. ¿Cómo puede pastorear a alguien él así? Pero después que fracasó rotundamente y que Dios tuvo una manera de constituirse a sí mismo en Pedro, entonces él aprendió a servir por fe y con humildad. Número 5. El mover del Dios triuno, que consiste en edificar al hombre para la realización de su economía y la obtención de su expresión corporativa, se lleva a cabo totalmente en el espíritu mezclado, el espíritu divino que se mezcla con el espíritu humano a fin de formar una entidad con él. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? Hemos pasado por todos estos sufrimientos. Esto no es algo insignificante, no es algo pequeño, no es algo que tenemos que orar. Señor, hazme que yo viva en mi espíritu. Manténme en mi espíritu. Hazme una persona que vive en el espíritu. Quiero preguntarles, estoy haciéndoles muchas preguntas a ustedes, porque quiero que consideren esto delante del Señor, no quiero que estén contentos. Si ustedes viven en forma absoluta en el Espíritu, eres tú absolutamente, eres absoluto en cada parte de tu vida, vives en el Espíritu en todas las áreas de tu vida, y tú eres absoluto para esto. No hay ninguna parte de tu vida en la que tú puedas apartarte, sino que quiero guardarme, quiero escaparme. Yo quiero esta parte de mi ser, esto es para mí, o esta parte, ¿cuántos días ya que hasta el final del entrenamiento? ¿Cuántos saben? ¿Cuánto, Pablo? 17 días. ¿Saben lo que son 17 días? Eso es bueno, pero muchos de ustedes van a tener 17 días, ¿verdad? Porque estás contando los días. 17 días. Y voy a ser un hombre libre. Pero no vas a ser libre. Santos, si nosotros no vivimos en nuestro espíritu, dice el hermano Lee, tarde o temprano vas a llegar a ser un problema en la iglesia. Así que tenemos que orar, Señor, hazme que viva en mi espíritu. Dice, debemos poner nuestra mente en nuestro espíritu. ¿Qué quiere decir poner nuestra mente en nuestro espíritu? Quiere decir prestar atención a nuestro espíritu. Presta atención a nuestro espíritu, cuida tu espíritu. Haciendo todas las cosas conforme al espíritu al ejercitar nuestro espíritu. Ahora les leo estos puntos. B. El Dios al cual podemos ver hoy en día es el espíritu consumado y podemos verle en nuestro espíritu. Al final de Job, que vimos la vez pasada, Job vio a Dios. Él vio a Dios. ¿Para qué viniste esta noche acá? Viniste a ver. ¿A quién viniste a ver? ¿Viniste a ver a Pablo hoy día? Pablo, ¿por qué y tú y Marcos gastaron todo el día viéndose uno al otro? ¿Crees que eso te alentaría? ¿Verse uno al otro? No me miren a mí. Ustedes van a estar desalentados si me miran a mí. Santos, cada día queremos ver a Dios. ¿Cómo podemos ver a Dios? Él está en nuestro espíritu. Podemos verlo en nuestro espíritu. 1. Ver a Dios nos transforma y ver a Dios equivale a obtener más de Él.
Cuando veamos a Dios y le amemos, cuanto más veamos a Dios y le amemos, más nos negaremos a nosotros mismos y más nos aborreceremos. Así que, Job, finalmente, tenemos que ser traídos a esta esfera en que podemos ejercitar nuestro espíritu, tornar nuestro corazón al Señor para ver a Dios en nuestro espíritu. Y cuanto más vemos a Dios, más amamos a Dios, más amamos a Dios, más nos aborrecemos a nosotros mismos y nos negamos. C. Solamente el Dios triuno procesado y consumado que vive en nosotros, como el Espíritu todo inclusivo que está en nuestro espíritu, puede ser un vencedor. Nosotros no podemos ser vencedores, pero esta persona, nuestro espíritu, sí puede. Si hacemos todas las cosas conforme al Espíritu, podremos experimentar la encarnación de Cristo, su vivir humano, su muerte, su resurrección y su ascensión, junto con el derramamiento del Espíritu. Esto nos convertirá en la Iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre y el organismo del Dios triuno, cuya consumación será la Nueva Jerusalén. Este es todo el Nuevo Testamento, de ser la gran respuesta a Job, el gran interrogante que Job tenía con respecto al propósito de Dios al crear al hombre y al dejar que sus escogidos pasen por diversas pruebas. De principio a fin, el Nuevo Testamento es la gran respuesta. Así que vamos a tomar un minuto para orar.